buscando qué leer. Esta semana un especial en Shock, especial de terror, no se lo pierdan. ¿Qué tal amigos de Diario del Sureste? Sean bienvenidos de nueva cuenta a su sección Shock, porque todos nos merecemos leer. Esta semana queremos hacer un programa especial. Ya saben, siempre estamos buscando para esta época de miedo, buscando qué leer. Esta semana traemos una propuesta de tres autores con una perspectiva, época, visión diferente sobre su género, ¿no? Invitamos a Sergio Alvarado, Ricardo, que siempre nos acompaña, y un servidor, Isaías Solís. Vamos a empezar hablando un poquito de estos autores, lo cual no significa de menor o mayor relevancia, pero hay que dar la oportunidad al invitado que nos presente. Claro, con mucho gusto, gracias. El hermanito de Ricardo se ve muy bien, la verdad. Le va a las Chivas. Sí, seguro perdió. Pero en fin, bueno, yo vengo a platicarles de un autor que no tuvo gran fama hasta que falleció, y entonces sus amigos, Círculo de Lovecraft, fue quien se encargó de impulsar su literatura y ha sido uno de los principales exponentes de lo que se ha llamado el terror cósmico, y estoy hablando de H.P. Lovecraft. H.P. es por Howard Phillips Lovecraft. Él nació en Estados Unidos, en Rhode Island, y curiosamente en esa costa este de los Estados Unidos es el mismo lugar de donde viene Edgar Allan Poe, que fue una influencia de Lovecraft, y Lovecraft a su vez ha sido influencia para Stephen King, que también viene de Maine, que también está en la costa oeste. Entonces algo hay ahí en la costa este, y también por ahí está Trump, así que por ahí se vive la maldad. Pero en esta ocasión yo les traigo un par de recomendaciones. En las montañas de la locura, en particular, es un libro que Guillermo del Toro ha querido hacer como película desde hace muchísimos años, no ha tenido la oportunidad, y es la historia de una expedición al polo ártico y lo que encuentran ahí los expedicionarios, similar a la historia de Arthur Gordon Pym, que escribió en su momento Edgar Allan Poe. Tiene un mundo de aventuras, se habla de las criaturas y claro, parte de la cosmogonía y de los dioses primigenios que mencionaba Lovecraft en su obra, pues aparecen aquí. Y está muy muy interesante, vale la pena, léanlo. Y también aquí les traigo pues una serie de cuentos. Lovecraft falleció en 1937. Aquí se cubre la primera etapa de lo que es su carrera, y aquí vemos ya el inicio. Él comenzó escribiendo un poquito similar al estilo de Edgar Allan Poe, pero después poco a poco fue desarrollando, conforme iba leyendo más sobre ciencia, fue agregando mucho más historia, y de ahí nació entonces. Aquí aparecen los primeros cuentos en donde aparece Cthulhu, que tiene su propia historia, Yog-Sothoth, Dagon, que es otro, y un poquito detrás de todo lo que escribía Lovecraft es lo que puede suceder con la ciencia que se sale de control. Por ejemplo, universos que están paralelos al que vivimos, donde viven los seres primigenios. Dagon, por ejemplo, es un cuento que en realidad hace alusión hacia problemas genéticos. ¿Por qué? Porque todos los personajes al final de cuentas se vuelven acuáticos. Sí. Entonces, mucho, no todo, pero mucho de lo que escribió Lovecraft es una imagen de lo que la ciencia en ese momento estaba descubriendo. Y qué tal si, que es lo que hace Stephen King, qué tal si esto viniera de acá o estuviera influenciado por esto. Pero muy interesantes. Lovecraft no es muy fácil de leer, vale la pena hacer la recomendación, pero sin duda alguna es satisfactorio. El estilo que él utiliza siempre es desarrollar la historia poco a poco,
y el clímax está en las últimas 3 páginas. Sí, sí. De hecho, la mayoría de las traducciones vamos a ver, vemos algo en itálica, es porque ya está contado al final, y está en los últimos 3 párrafos. Lo interesante también del autor es que muchas bandas de metal se han influenciado mucho con la propuesta de Lovecraft. Fíjate, por ejemplo, curiosamente yo traje este libro que para mí, al menos a título personal, este y Las montañas de la locura para mí son sus mejores obras, o al menos son los que me han causado un efecto más perturbador. Yo recuerdo que cuando descubrí a Lovecraft fue de los primeros autores que realmente me inquietaron su lectura, y sobre todo no me permitía dejar a un lado los libros. O sea, empezaba a leerlos y tenía yo que terminar de leerlos a como diera lugar, porque las historias eran muy atrayentes para mí al menos. Pues yo creo que es por la misma, no sé, psicología, la misma actitud, o sea, el mismo medio ambiente del autor, ¿no? Lovecraft era una persona cerrada. Sabemos que es una persona pobre que se refugiaba en eso, ¿no? Se refugiaba en su propio mundo. Pero yo a lo que me refiero hasta cierto punto. El estilo de escritura de Lovecraft te permite ahora sí que proyectar tu imaginación. Yo recuerdo que con este libro yo me sentía corriendo junto con el personaje en los pasajes helados, sentías el frío, sentías la angustia, sentías la emoción, y a mí me causa gracia como a veces algunos colegas que porque ya llevan cierto tiempo leyendo empiezan a asegurar cosas como que cuando era niño me asustaban sus libros, ahorita que ya soy adulto me doy cuenta que es una basura. O sea, váyanse al diablo con sus comentarios absurdos. Yo siento que este tipo de autores trascienden al tiempo precisamente porque han sabido generar un sello muy particular. Estamos hablando de que dentro de 20 años ya cumple 100 de que falleció. Así es. Les decía yo de Guillermo del Toro. Entonces, por ejemplo, Hellboy está basado, que a su vez es una historia creada por Mike Mignola, está basado prácticamente en los mitos de Cthulhu. Así es. Entonces, es parte de la influencia. ¿Tú qué trajiste? Sí, porque si vamos cronológicamente, el autor que tú vas a hablar sería el que continuaría. Claro. Bueno, ya me ensartaron, está bien. Bueno, pues yo no podría irme en este especial sin hablar de uno de mis libros favoritos, ¿no? Tengo 2 ediciones, me falta una, que es la primera, que ando consiguiendo. Un libro que, pues, muchos lo conocerán por la película, ¿no? La película que realmente ha impactado, realmente impactó. Y es que William Peter Blatty es un autor que se forma con los jesuitas, si no me equivoco. Él estudia una maestría de literatura inglesa. Correcto. Un gran escritor. Se inspira en esta obra en un suceso de 1950 o por estas fechas de un niño donde empieza con problemas paranormales, empieza el tema del exorcismo, empieza el tema de demonios, de posesión satánica, posesión demoníaca, lo cual lo lleva a escribir su obra, yo creo que su obra maestra, me atrevo a decir, ¿no? Luego viene Legión y vienen otros libros que también son muy buenos, pero yo creo que El Exorcista es una historia que realmente impactó, y creo que, como estábamos comentando, autores que trascienden, va a seguir impactando, ¿no? Lo que El Exorcista nos trae, pues realmente es una historia pues basada en un hecho real, en principio. Y nos habla de Regan, donde pues su mamá Chris está pasando por una etapa difícil. Ella es una artista, ¿no? Está pasando por una etapa difícil, se le fallece un compañero de ella, aparecen otros personajes, entre ellos pues el famosísimo padre Carras, que también tiene un problema, tiene un problema de pérdida de fe por el fallecimiento de su madre. Aparece el detective, aparece Dominic, aparecen varios personajes que, si bien el libro, la novela, los aterriza perfectamente, la película... ¿Y quién es el exorcista? No tanto. Vale la pena que les... ¿Quién es el exorcista? El padre Merry. Bueno, o sea, pero si ya nos vamos a Irak, nos vamos a... Es que en realidad el título del exorcista viene por el que hace el exorcismo, el que lo termina. Para los que no hayan leído el libro, vean la película, pero ni modo, vamos a tener que spoilearlo. Pero el exorcista, y por eso aparece en las portadas, es el padre Merry, porque él es el que inicia el ritual, y Carras, al final de cuentas, muy en su estilo, lo finaliza. Yo creo que lo que habría que destacar del libro en este caso, más que de la película, es
volvemos al tipo de que cada autor tiene un estilo que te captura. En el caso de este autor, a mí me gustó mucho más Legión, por ejemplo, ¿no? Me pareció más tenebroso. Es de gustos, claro, es subjetivo, pero por ejemplo, le comentaba a Isaías cuando veníamos para aquí, de que la serie basada en El Exorcista es muy buena. Realmente es una serie que toma muy bien los elementos que él plantea en este libro, y es increíble que una obra que tiene tantos años de haber sido creada todavía siga causando a través de una nueva propuesta ese sentimiento de miedo, de incertidumbre. Cuando leíste el libro, Isaías, ¿no te empezabas a dar cuenta de los ruidos y de las cosas? Este es uno de los libros que más te sugestiona cuando lo estás leyendo. Y yo lo recuerdo perfectamente, yo tenía 10 años y lo estaba leyendo en voz alta. A mis hermanitos, yo muy machos, ¿saben qué? Le leí 3 páginas, me dio cuscús y ahí murió la... Sobre todo porque, como tú mencionas, está basada en un hecho real. Sabemos que la base de esta novela, existen casos documentados, científicamente comprobados, de posesiones demoníacas en diversas partes del mundo. Entonces, creo que por eso este libro también ha causado tanta inquietud, ¿no? En su momento. Y además en la época en la que él lo escribe, era un tabú. Sí. Era algo que no se había sobreexplotado, como ahora que cada semana sale una película de posesiones satánicas. Que finalmente es un refrito de una idea original que se va desvirtuando con el paso del tiempo. Por eso a veces las películas de terror realmente no te causan mella como espectador, porque pues ya estás acostumbrado a un nivel mucho más exquisito. Pero porque ya estás grande. Puede ser. Y que ya estás grande ya no te da miedo, ¿no? Puede ser. Ya no te llega tampoco. Como por ejemplo el caso del siguiente autor. A mí me encanta cómo en la promoción de los libros en ocasiones se aseguran cosas que en este caso yo estoy de acuerdo. Me gusta la forma en que este libro fue publicitado. Dice, ya le dio un co a Stephen King, por ejemplo, porque este autor realmente, si quieren terror, los libros de este hombre, realmente creo que él tuvo algún tipo de trauma de niño, no lo sé, pero realmente la forma en la que él te describe las historias, y crudísimo. En el caso, por ejemplo, de esta obra, me imagino que, no sé si ustedes ya la han leído, desde el inicio, uno de los personajes centrales, en Varsovia, si mal no recuerdo, durante la Segunda Guerra Mundial, una ciudad destruida, se estaban yendo los alemanes y estaban llegando los rusos, y a sobrevivir como se podía, algunos comiendo carne humana, juegos de azar, y el personaje dice, para mí ya no era perturbador ver que en vez de el típico juego de dónde quedó la bolita, una mujer, dice, utilizaban los cubos y la cabeza de un bebé muerto, ¿no? O sea, ese es el estilo que maneja el autor. Y en el caso, por ejemplo, de este libro, la historia de un ser siniestro que le gustaba apostar y que le gustaba crear vínculos con los humanos, ya tenía más de 200 años vagando por el mundo y generando esta propuesta de fusión con los seres humanos. Más que hablar en sí de los personajes, creo que vale la pena pues recalcar que así como cada uno de estos autores tiene un estilo, creo que el estilo de Barker es muy, muy perturbador, muy fuerte. Es muy gráfico, es sumamente gráfico. De hecho, se le conoce, antes que como autor, se le conoció como aquel en quien se basó la historia de Hellraiser. Claro. Y ahí Pinhead y los cenobitas y toda la gama de personajes. Y de hecho, en este libro y en otro, que es un poco más breve, se basó la primera película. Y el caso es que sí, efectivamente, los libros de sangre, es una serie de 9 pequeñas novelas divididas en varios tomos, que está grafiquísima. Tan solo leerlo, híjole, este tipo de verdad. Sí, y sobre todo porque, por ejemplo, yo creo que el gran problema que tienen las adaptaciones cinematográficas de los libros de terror es que siempre procuran tener un final feliz, cuando el verdadero terror no debe de dar espacio para ello, y este hombre no permite que ocurra pues lo que yo considero que es el gran error. Sí, el final americano. No, o sea, si es terror, en el terror no debe haber final feliz, debe haber un final que al contrario te haga dar por mejor es feliz para el malvado. Claro. Exacto, bueno, en ese sentido sí, ¿no? Pero es interesante, yo creo que son autores que realmente te mueven y logran causarte un efecto que al final, yo insisto que creo que esa es la clave de la lectura, que a cada quien
le da un baile personal cada autor. Sí, y repetimos, ¿no? 3 autores diferentes y hay un océano de autores que escriben terror, escriben horror, escriben ciencia ficción, ¿no? Yo creo que cada quien tiene su estilo y como tú comentas, o sea, cada quien se va a identificar Así es. con el autor que más le parezca, ¿sí? Podemos hablar de más, de hecho, yo creo que esto da pie para que a lo mejor podamos hacer un análisis más profundo, digo, si el público si les gusta y quieren que hablemos de otros autores. Yo creo que sí vale la pena porque hay bastantes. O poder hacer un análisis de un autor en particular, tener una colección de obras y empezar a ver qué es lo que hacen en cada una de ellas, ¿no? Pero creo que en este caso valdría la pena recalcar que si ustedes no han tenido la posibilidad, sobre todo los jóvenes, de leer algunos de estos autores, se los recomendamos ampliamente. Realmente no van a quedar decepcionados, son libros que realmente van a hacer que ustedes tengan un viaje muy particular en el que estoy seguro, como tú mencionabas, van a sentirse medio inquietos en algún momento porque son libros que tienen ese efecto. Sí, realmente libros que impactan, libros que a cada uno de nosotros en un momento de nuestras vidas nos han llegado, nos han impactado y créanme, yo lo vuelvo a leer y me sigue impactando, ¿no? Cada una de las historias. Pero bueno, eso hace una buena historia. Así es. Un buen escritor también. Mueva los sentimientos. Pues agradecemos mucho realmente que nos acompañen semana a semana. ¿Les gustan nuestros videos? Compártanos, denos un like. Le agradezco también a Sergio, a Ricardo, que nos apoyen con este tipo de episodios, con este tipo de material que nosotros compartimos con ustedes. Agradezco a ambos y gracias a ustedes por seguirnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos.